Buenas. A ver, ¿quién está por ahí? Hola, Cosmia, Tralina, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema álgido y e interesante, y yo creo que es muy manido, muy usado y muy presente en nuestras vidas, que es el tema del dolor. Entonces vamos a charlar con Rita, como siempre. La verdad que estamos encantados, tanto Rita como yo, que el último vídeo lo vieron cerca de 400 personas y ha habido unos comentarios muy buenos, unas preguntas, la verdad, súper interesantes, y aquí continuamos en nuestro cuarto vídeo directo de Instagram. Lo intentaremos subir a más redes porque nos han preguntado que por qué no se puede ver en Facebook. Es cierto que ya se ha unido Rita. Es cierto que no se puede ver si no tienes Instagram, pero lo vamos a gestionar, a ver cómo lo hacemos. He aceptado a Rita, así que no tardará. Hola, Rita. ¿Qué tal? Buenas. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta, la verdad, con muchas ganas. Sí, Ah, sí, sí, sí. Parece como que esto genera como esas cosquillitas, ¿no? Que dan ganas de compartir. Sí, sí. sí, además que, no sé, cada vez la comunidad es más grande y están más interesados. El otro día un chico en la piscina me dijo que me seguía y que había visto los vídeos y que le parecen súper interesantes y, Qué y que bien. te manda un saludo. Ah, Así bueno. que nada, vamos a Bueno, empezar de lleno, bien, que creo que tiene mucha tela bienvenida, esto. bienvenida Cosmiatralina. Bueno, y yo Bienvenida a Pensamiento Yoga que se ha unido. No sé si es varón o sí, mujer. Es un es pensamiento yoga que se ha unido. Es Edgardo, que, bueno, tú le conoces, uno Ah, de sí. mis maestros. Hola, Edgardo. ¿Qué tal, guapo? Bueno, qué bien, qué alegría, qué alegría. Así que, y lo de siempre, lo que siempre decimos, que la charla es abierta para que los que quieren compartir, preguntar o decir cualquier tipo de comentario, que están abiertos, que aquí nadie es más sabio que el que habla o el que escucha, sino que es un compartir. Sí, Así que, guay. mm. Bueno, entonces, eh, creo que ambos, tanto tú como yo, tenemos una idea bastante presente y bastante consciente del tema del dolor y del sufrimiento. Entonces, me gustaría, si no te importa, Sí, pues hablar de nuestra experiencia a nivel personal. Y luego desde sí. ahí, pues comentamos nuestros puntos de vista. Entonces, hola Vivian. Hola. Pues bueno, Ay, mm, Viviana. Viviana ha sido mi amiga del alma y mi compañera de la primaria y la secundaria en Buenos Aires. Hola, Vivi. ¡Mua, está en, guapa! Es está en profesora de Argentina. yoga. Es yogi, es una profesora de yoga. Ay, Viviana, qué alegría verte. Ay, Entonces, eh, bueno, básicamente
¿Empiezas tú o empiezo yo? Como quieras. Bueno, pues mi momento vital más duro en el mundo del dolor y del sufrimiento, pues fue básicamente un accidente de tráfico que tuve que me causó a nivel físico una protusión muy severa de tanto sacro como coxis, que me diagnosticaron que no podía volver a bailar, ni a practicar yoga, ni nada de eso. Y a nivel emocional, bueno, hubo fallecimiento en el accidente, lo que me llevó a una depresión postraumática con un proceso terapéutico bastante largo y duro, pero al final pues conseguí con su ayuda y con la ayuda de mis seres queridos y sobre todo también con mi esfuerzo, pues, pues superar ese dolor emocional. Y en cuanto al dolor físico, pues básicamente con trabajo, con rehabilitación y con el yoga y el ballet y la danza, pues conseguí superarlo. Desde aquí, y ya te doy paso, quiero dar un poquito de publicidad a una fundación que se llama Fundación Mario Los Santos, que me hicieron terapia gratuita durante, pues básicamente año y medio. Y, y son unas psicólogas que trabajan el duelo desde hace, pues eso, lo mío fue hace 11 años y yo creo que ya unos 5 años más. Entonces es una oportunidad por si alguien en estos momentos lo necesita de alguna manera, pues vamos, son ángeles del cielo. Entonces, ¿te toca? Bueno, qué interesante, me parece una idea genial, Juan. Eh, Empezar por nosotros mismos a reconocer momentos de dolor y de sufrimiento que hayamos tenido en nuestras vidas, porque de alguna manera es conectar con nuestra parte humana de reconocimiento de ese dolor o de ese sufrimiento. Ya después veremos qué es dolor y qué es sufrimiento, porque como humanos, tanto tú, yo, los que se han conectado, hola Kikín, los que se han conectado y los que no están conectados pero que forman parte de este planeta, ninguno de nosotros escapa ni al dolor ni al sufrimiento. De mí, bueno, pues puedo decir, he pasado muchas etapas de dolor, muchas etapas de sufrimiento también. Estuve durante décadas conectada con el sufrimiento en sus diferentes intensidades, pero de reconocer como algo importante y que me haya cambiado y haya forjado en mí una transformación y una evolución, cuando tenía 40 años, experimenté una depresión que me llevó a estar out durante año y medio, casi 2 años, a pesar de que yo seguía con mi vida cotidiana, con mi trabajo y tal, pero tuve que hacer un tratamiento con un psiquiatra, recibí medicación antipsicótica, antidepresiva y ansiolítica, o sea, todo el pack completo, porque ya que me metía de lleno. Yo es que no soy nunca de medias tintas, así que lo tenía que vivir a tope, a tope. Y luego, después de recuperar con la medicación a nivel químico, empecé terapia y ahí empezó mi proceso de autoconocimiento, de autoindagación. Sería el año 2004, que fue cuando me deprimí. A partir de ahí comenzó a transformarse toda mi vida y no ha dejado de transformarse en un plano de querer ser cada vez más consciente. Y luego, hace 5 años, tuve cáncer de mama, mi cuerpo desarrolló cáncer de mama y bueno, yo había pedido, previo a desarrollar el cáncer de mama, había pedido al universo que tenía una necesidad que quería que se cumpliera y era que ya estaba cansada de ver con los ojos físicos y pedí encarecidamente al universo que hiciera todo lo posible por transformar mi visión y aprender a mirar desde el corazón, a ver desde el corazón. Y apareció mi maestro interno con el cáncer ductal infiltrante de mama izquierda. Entonces, a partir de allí,
fue como la gran transformación. Y bueno, pues básicamente eso, rompí mi esquema corporal porque, bueno, lo típico, yo seguí el esquema de medicina tradicional con apoyo de medicina alternativa también, pero fui operada, me hicieron una tumorectomía, después la quimio, después la radio. Y después vinieron mis cuarentenas en la montaña, mis cuarentenas de silencio y de autoindagación, o sea que había pensado hacerlas, pero nunca encontraba el momento. Y llevaba 2 o 3 años queriéndome conocer, rapada, y ver cómo era mi cráneo, y queriendo hacer una cuarentena, y nunca encontraba la oportunidad, hasta que la vida me lo colocó por delante, y al final conocí mi cráneo sin pelo, y después, recién terminado el tratamiento, me fui a la montaña, hice ese año una cuarentena y al año siguiente otra. Así que bueno, pues yo creo personalmente que tanto el dolor como el sufrimiento vienen a enseñarnos para que evolucionemos y hagamos una transmutación profunda, ¿no? Sí, son grandes maestros. Hablando del tema del cáncer, bueno, y de otro tipo de enfermedades que transforman tu cuerpo y que producen a veces el dolor crónico, me gustaría que hablases un poquito del dolor crónico, no, a nivel personal y dentro de la asociación en la que colaboras. Sí. Bueno, el dolor crónico se manifiesta por determinadas patologías que hacen que esté la presencia del dolor casi cotidianamente. En mi caso personal, después de 1 año y medio de terminar con las terapias del cáncer, mi sistema inmune desarrolló una enfermedad autoinmune, mi cuerpo reaccionó con el propio cuerpo mío y desarrollé artritis reumatoide. Entonces, estoy en tratamiento y de medicina tradicional y después hago tratamientos míos personales, con infusiones, con alimentos, con complementos y tal, y sobre todo con meditación. Entonces, el dolor crónico es uno de los más pesados de llevar, porque un dolor agudo aparece, se manifiesta, y de alguna manera dentro de lo que es la perspectiva de la evolución, pues tú sabes que aparece, tienes un tratamiento, te curas, sanas y desaparece el dolor y vuelves a tu estado de salud. Pero el estado de salud de un enfermo crónico es convivir con el dolor. Entonces hay que aprender a gestionar ese dolor para que no se convierta en el foco de tu existencia, porque si no, ahí estás en problemas. Y sí, ese dolor puede generar un sufrimiento. Entonces ese es un anclaje muy potente, ¿no? Porque es molesto, es cansino, es diario, pero si uno aprende a no oponerse a esas sensaciones, sino ponerse a favor de esas sensaciones, uno aprende a amarse, aprende a cuidarse, aprende a respetar los límites. Yo creo que el dolor crónico nos invita a establecer un mayor contacto con nosotros mismos y a poder prestar más atención a las sensaciones que sentimos en el cuerpo para que nos hagamos ecuánimes, para que desarrollemos el discernimiento y sepamos detenernos, sepamos parar el movimiento y descansar y hacer caso y abrir una escucha interna con nosotros mismos. Nos hace humildes. Yo soy de la idea de que el dolor agudo nos hace humildes, pero sabes que va a pasar, luego vuelves a tu estado de salud equilibrado y tal, y armónico. Pero el dolor crónico te invita a retarte a ti mismo o a ti misma para generar potenciales que desarrollen una mayor estabilidad dentro de que sabes que ese dolor va a estar allí. Pero hay muchas maneras, muchas herramientas para poner en práctica y para poder sobrellevar un dolor crónico con dignidad y desde la conciencia. Eso se puede, para que no se transforme en sufrimiento. Hay un par de preguntas y que la vamos a resolver más a lo largo de la charla cuando empecemos a hablar del sufrimiento. Vamos a intentar ir por orden, entonces no os preocupéis con mí y Edgardo, que ahora resolvemos vuestras preguntas, ¿vale?
Sí, Además, el dolor crónico es espontáneo, no sabes cuándo te duele, no sabes cuándo te va a doler. A lo mejor hay una época en el día que te duele más y he regulado mm, eso, pero te puede doler en cualquier momento de tu día, haciendo cualquier actividad o sin hacerla. claro. El dolor crónico es un dolor que tiene un umbral que es casi permanente. A veces puede subir en intensidad, pero el dolor crónico se caracteriza porque hay una permanencia de sensorialidad que te informa de que aparece la molestia. Normalmente esa molestia se mantiene en un nivel pequeño y a veces puede subir. Por ejemplo, en mi caso, con la artritis reumatoide tiene la particularidad de que por las mañanas yo despierto de haber descansado por la noche y aunque haya descansado y haya dormido profundamente, siempre, todas las mañanas me despierto con rigidez en mi sistema neuromuscular, con relativas molestias, con mucha rigidez en casi todas las articulaciones del cuerpo. Y necesito trabajar conmigo, sobre todo desde la mente, más que de lo físico a veces, y de lo físico también, Mm. para darme ese tiempo y tratarme con mucho amor y no exigirme más de la cuenta. Por eso digo que la escucha interna es muy importante en un dolor crónico. Porque si pierdes Sí. la conexión contigo, te puedes poner a hacer cosas que te hagan daño y al final termina doliéndote más. Mm, A- Además, es totalmente individual. Es decir, nadie sabe cuánto te duele, ni cómo te no, duele. exacto. Es una apreciación totalmente personal, intransferible. Tú la puedes comunicar a los médicos, a tu gente y tal, pero quien lo siente eres tú. Y la gestión de ese dolor crónico te corresponde a ti, claro. Y ya para cerrar el tema del dolor crónico, ¿cómo gestionaste, o bueno, cómo gestionaron tus familiares, tus allegados, ese dolor? Es decir, ¿hubo empatía, hubo compasión, o sentiste desde algún lugar no podían entender eso o que no te comprendían? Sí, sí, sí. Mm, tengo la gran bendición de tener una familia que está abierta a ese plano de conciencia y sí, ellos en lo que pueden me dan una mano. Yo vivo con mi pareja porque mis dos hijos ya están fuera de casa y con David no tengo ningún problema. O sea, él sabe cuándo yo tengo que parar y darme mi tiempo, ir más lenta. Yo siempre digo que mis maestros cáncer y artritis reumatoide me han enseñado a vivir con felicidad mi modo mujer tortuga, porque yo llevaba un modo mujer chita, pero no chita de mona, sino chita de gueparda, de ir a toda velocidad, con una intensidad muy alta, era un chita, una chita. Y el descubrir mi modo tortuga me ha beneficiado altamente, con lo cual nada es casual, ¿no? Todo es causal, sí. Me siento comprendida, me siento apoyada, la verdad, en mi dolor crónico. Mm. Y sí, yo creo que es un tema importante también, que cuando, no solo con el dolor crónico, sino con un dolor físico o emocional, muchas veces no sentimos esa empatía o no sentimos esa compasión por parte del otro porque no nos entiende o porque no sabe cuánto nos duele, ¿no? Sí, exactamente. Claro, es importante, ¿no? Tener esa empatía. Y si no llegas a tener esa empatía por parte de la gente que te rodea, lo más importante es que tú te hagas consciente de que estás manifestando un dolor crónico que te invita a mantener la conexión contigo, ¿no? Ujú. Para evitar excesos, para evitar pasar del límite, faltarte del respeto y olvidarte de ti. Entonces es como un anclaje de estar siempre, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿No? Mm. Sí, Y bueno, vamos con el tema del sufrimiento. Para ti, sí, ¿cuál es la diferencia? Edgardo nos preguntaba hace 5 minutos que según el budismo el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Para ti, Sí. ¿cuál es la diferencia y qué opinas de esa frase? Justamente tenía pensado comentarlo, porque es un dato que abre mucho la conciencia, ¿no? Gracias, Edgardo, por plantearlo. Sí, evidentemente desde la perspectiva budista, los budistas afirman y confirman que el dolor es inevitable. Mientras estemos vivos, nos va a doler el cuerpo en algún momento de nuestra vida, nos va a doler el alma, nos va a doler todo lo que somos, ¿no? Menos el ser que no entiende de dolores ni de sufrimiento, pero nuestra condición humana nos invita a dolernos y a doler por diferentes causas, desde lo físico, lo mental, lo emocional. ¿Se puede evitar sufrir? Sí, evitando que se cronifique la resistencia al dolor. O sea, si estoy pasando por una etapa de duelo y me duele algo, o estoy enferma, me duele algo, he tenido un accidente y tengo que pasar por una experiencia de dolor físico o emocional o psíquico, hay una tendencia que tenemos como humanos de pelearnos con lo que está pasando. Entonces, no quiero estar así. Hoy justamente lo hablaba con el grupo de la asociación que estuvimos meditando y reflexionando y autoindagando, y salió el tema, cuando te duele y tienes, por ejemplo, una neuropatía, que es uno de los efectos adversos de la quimio, ¿no? O puedes tener una neuropatía por una lesión, y sientes pinchazos en los dedos de las manos, en la muñeca, en el codo, y eso es permanente. Si yo rechazo eso que me está pasando, eso que estoy manifestando, seguramente se cronifique y se intensifique, porque a lo que te resistes, persiste. Sin embargo, si aprendo a aceptar ese límite, si me escucho, deberé tomar determinadas decisiones que me pueden gustar más o menos, como por ejemplo dejar de hacer cosas, porque me duelen mis manos, mis codos, pero me peleo, y así todo, con dolor, sigo haciendo. Haciendo ya sabemos lo que es. Tenemos como humanos una identificación muy grande a pensar y a sentir que cuanto más hago, más soy. Y el dejar de hacer me coloca en un sitio incómodo porque conecto con el vacío. Y si no hago, entonces, ¿quién soy? Porque no me puedo manifestar. Sí, te puedes manifestar. Desde la pausa, desde el detenerte, desde el no hacer, estás haciéndote presente y estás haciendo un acto de conciencia, que es respetándote a ti mismo. Y si no puedo cortar una cebolla, pues dejo que me ayuden. Y si encima eres una persona exigente, te va a costar la vida misma pedir ayuda. Entonces, cada vez que te resistas a eso, vas a garantizar que tu dolor se transforme en sufrimiento. Por eso, Edgardo, gracias por tu perspectiva, que es que se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, con lo cual tenemos que adiestrarnos y disciplinarnos en alguna herramienta que nos haga negociar con el dolor de forma sana y equilibrada, para no sufrir, aunque el sufrimiento también aparecerá, claro, pero que no se cronifique. O sea que la diferencia está básicamente en no aceptar, procesar el dolor. En aceptar, claro, y en aceptarlo, en sentirlo, aceptarlo, y luego después puedes practicar determinadas actividades que te ayuden a profundizar esa conciencia, ¿no? Como puede ser un yoga con determinadas posiciones que no te hagan sobrecargar la zona que te duele, los pranayamas, las respiraciones, trabajar con tu respiración, hacer meditación, practicar meditación, leer, porque si te duelen las manos, si te duelen las piernas, pues tú puedes leer, puedes dar un paseo, por ejemplo, si son las manos las que te molestan, dar un paseo, disfrutar de tu familia, de las cosas más sencillas, parar, detenerte y pedir ayuda. Yo creo que serían las claves. Aceptar lo que me está pasando, no pelearme con la realidad, que esa es una gran fuente de sufrimiento,
el rechazar, el sentir aversión a lo que me está pasando, y cuando lo acepto, presento la rendición desde mi más sincera humildad, aprendo a detenerme y a pedir ayuda. Creo que esas son las claves. Parar, detenerte y pedir ayuda. Sí. Y también nos preguntaba Ricardo que si el dolor es solo físico o puede ser también mental o emocional. O si es, ¿qué opinas? Hay muchos tipos de dolor y se manifiestan desde todo lo que somos, desde la UCI. Es que se me ocurrió ayer esto. Sí, lo comparto porque es una novedad de un descubrimiento que hice en meditación, y es que me salió la palabra UCI, U-C-I, y se empezó a repetir dentro de mí durante la meditación. Somos UCIs, somos UCIs. Y me puse a reflexionar sobre eso, y UCI es unidad compleja, indivisible. Esto es de cosecha propia, ¿eh? Esto es algo que me ha surgido. Entonces, me ha encantado porque, fíjate, es como desestigmatizar determinadas siglas. Cuando uno dice UCI, se imagina enfermedad grave, casi muerte. Y me ha alegrado el poder darle otro significado, ¿no? Somos UCI, somos unidades complejas indivisibles. Dentro de esta indivisibilidad, de esta unidad que somos, que conformamos una unidad en el todo, que es el campo, que todos estamos unidos y nada hay separado, esta unidad se conforma de diferentes aspectos. Tenemos el cuerpo físico, somos varios cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, el cuerpo espiritual. Puede haber dolor en el cuerpo físico, pero también puede haber dolor emocional, también puede haber dolor mental. Me duelen los pensamientos, me generan tensión. Y las emociones, hay muchas emociones que como no sean negociadas dentro de un espacio de salud, pueden generar sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Yo me hice una pequeña lista aquí de las emociones y es que entran todas, entran casi todas las emociones que como humanos podemos sentir. Yo puse aquí emociones que originan sufrimiento. El miedo, ya hemos hecho una charla sobre el miedo que ha quedado colgada en la red: miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al envejecer, miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a muchas cosas, ¿no? La rabia. Nos enojamos cuando algo que queremos que salga se frustra. Entonces nos ponemos rabiosos. Anda que eso no es origen de grandes oleadas y eones de sufrimiento. La culpa, el rencor, cuando no me rindo, cuando no suelto, cuando el resentimiento forma parte de mi latido vital. Anda que eso no hace sufrir. Sí. La autoexigencia, porque he aprendido desde pequeño, desde pequeña, a exigirme. Y no solo me exijo a mí misma o a mí mismo, sino que exijo de manera taxativa a los demás. Mira si eso no es origen de dolor. Las expectativas, cuando me gusta controlar todo y espero que se cumplan mis objetivos a rajatabla, porque para eso he puesto toda mi voluntad, toda mi conciencia y toda la carne en el asador. No me sale. Bueno, será para algo, pregúntate para qué no lo has conseguido, ¿no? Y te revuelves, sufres. El pelearme con lo que acontece, anda que no nos peleamos con la vida. Sentimos rechazo, aversión. Cuando no aceptamos lo que se está experimentando, eso produce mucho dolor. El sentir apego, cuando hay apegos disfuncionales, apegos a personas, apegos a sitios, apegos a cosas, materiales, apegos a situaciones, apegos a formas de pensar. Anda que el apego no genera sufrimiento, ¿no? Y luego después, si estoy identificado o estoy identificada mucho con hacer, porque creo, tengo ese programa que está activo dentro de mí, que si no hago, no soy, cuando te toque parar, vas a sufrir como el más pintado y la más pintada.
Entonces, fíjate cuántos archivos de entrada tenemos para trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Para negociar eso. Claro que el sufrimiento es opcional y se puede evitar, pero para eso hay que hacer un camino de autoconocimiento, de compromiso con uno mismo. Sí. Aquí con mi atralina, dice, ¿y creen ustedes que es necesaria una experiencia tan difícil para tener un despertar y evolucionar? Me parece una propuesta espectacular. Sí, No, no, para yo la nada, tenía no también, creo. ¿Eh? también la tenía muy presente. Sí, 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 yo también. De hecho, he encontrado, hay un tipo de noción que se llama, la tengo aquí, nociocepción, que es la capacidad del sistema nervioso central de percibir nuestro dolor. Es decir, que, ¿qué significa una experiencia potente y trascendental y, ¿no? Pues cada persona puede vivir su propia experiencia y puede vivir distintas experiencias y puede estar en un nivel inferior o superior o... Claro. A ver, la pregunta es, ¿creen ustedes que es necesaria una experiencia tan difícil para tener un despertar y evolucionar? No, no es necesario hacerlo. Hay gente que despierta su conciencia de una manera mucho más light. Lo que pasa es que los que solemos ser intensos, y digo solemos, eh, los que nos reconocemos como con un patrón altamente emocional, evidentemente vamos a necesitar cimbronazos. Los que no es necesaria tener una experiencia tan tremenda para despertar la conciencia. Pero sí es verdad que, por ejemplo, claro, a ver, Juan, nosotros hemos dado ejemplos de 3 cosas que son tela. O sea, tu accidente en moto con resultado de una muerte, mi depresión con medicación Sí. antipsicótica, antidepresiva y tal, y mi cáncer, pues son situaciones extremas, ¿no? Pero puede cualquier situación llevarte a un despertar de conciencia. Todo depende del nivel en que tú estés, del nivel de evolución y el nivel en que tú frecuencies, porque en realidad todos somos energía, todos somos vibración, y nos vamos a encontrar con experiencias que tengan que ver con la frecuencia en la que nosotros estamos emitiendo esa vibración. Esa sería la respuesta, por lo menos la que vibra en mí, ¿no? Con respecto a tu pregunta, con mi atralina. Claro. Sí. Hmm. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no podemos pretender es que si nosotros vibramos en un nivel, la otra persona tenga que vibrar en el mismo. Claro, Pero como exacto, si le dices a un niño de 5 años que por qué no sabe multiplicar. Pues cada exactamente. persona está donde tiene que estar y Y lo el vive desde mayor... donde sabe, de donde puede. Mm, mm. eh, otra pregunta que dice Gardo, que bueno, no es una pregunta, sino que dice que el apego es la causa del sufrimiento, el apegarte, ¿no? El sufrimiento, según la perspectiva budista tibetana, pero que eso también está, lo considera también la comunidad científica, ¿no? Las causas principales de dolor y sobre todo de sufrimiento es la no aceptación de lo que se está manifestando en el momento presente. Si tú te peleas con la realidad que estás viviendo, tienes garantizado el sufrimiento. Si te peleas con la idea de la muerte, lo vas a pasar mal y vas a sufrir, porque todos vamos hacia la muerte y todos nos morimos continuamente. Nuestras células mueren y nacen, mueren y nacen. Todo es cambio permanente. Nada permanece demasiado tiempo de la misma manera, con lo cual, si te peleas con los cambios y con las cosas que son inesperadas, vas a sufrir. Ponía aquí pensamiento yoga, el dolor es una alerta de, claro, el dolor es una alerta de prestar atención a eso
que está pasando. Pero normalmente cuando sentimos dolor, tanto físico como mental como emocional, lo primero que queremos hacer es escapar de él. Nos negamos y escapamos. Y no queremos sentir lo que sentimos. Entonces, el dolor te invita a autoindagar. Yo creo que es la invitación a mirarte, ¿no? Por lo menos es mi perspectiva. Y a validarlo. Hay que validar el dolor. No, yo vengo del mundo del alto rendimiento y conozco muchos deportistas y bailarines profesionales que son capaces de cosas increíbles aún teniendo grandes lesiones físicas. Y es porque el umbral del dolor está muy Es bajo. personal. Entonces, Sí, es personal. Totalmente personal. Mm. Y también me gustaría sacar un tema que es el tema de las pseudoterapias. Es decir, cuando ante cualquier dolor, sobre todo cuando aparecen dolores crónicos o cuando aparecen enfermedades que aparentemente no sabemos cómo solucionar, recurrir a este tipo de pseudoterapias de, pues no sé, te puedo poner temas de drogas, temas de demasiado espirituales o demasiado trascendentales o de... ¿Qué opinas? ¿Te refieres a la toma de ayahuasca, de peyote, de setas? Sí, marihuana, sí, ese tipo de, o de, no sé, sí, ese tipo de retiros que te prometen que en un fin de semana te vas a curar o vas a conseguir conectar con tu niño interior y ya desde entonces se te va a pasar todo lo que llevas sufriendo X tiempo. Ya. Yo creo que cada uno tiene que conectar con lo que sienta en el momento, ¿no? No hay fórmulas mágicas, no hay una sola cosa que funcione, sino que nos tenemos que preguntar qué me funciona a mí. Porque incluso probar no es ni bueno ni malo. Probar, experimentar y tener la vivencia de qué es eso, no es ni bueno ni malo, simplemente es una opción. El punto es eh, elegir desde mi conciencia qué es lo que me funciona, porque lo que me funcione a mí quizás a ti no te funcione. Y porque vamos buscando resultados, ¿no? Vamos buscando obtener la paz, ser felices, lograr la armonía, y por ahí lo que a ti te funciona, a mí no me hace nada. Es más, no me gusta. Y por ahí lo que me funciona a ti tampoco te hace conectar con ese bienestar, ¿no? Cada uno tiene que buscar su camino. Y en base a eso, pues, ir decidiendo. Pero para eso hay que contactar con uno y atreverse a mirar hacia adentro. Eso es lo principal. Aquí pone Pensamiento Yoga que dice, si hay creencia de que tenemos que pasar por cosas duras, así será. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Decía, ¿cuál es la causa del sufrimiento? El apego, sí. La ignorancia, el apego y la aversión o el rechazo. Eso, según Buda, son el origen del sufrimiento. Hay una pregunta. ¿Puedes repetirlo? ¿El apego? Sí, la ignorancia, el apego, ¿sí?, y la aversión o el rechazo. Esos son los tres pilares que originan el sufrimiento. Las tres semillas de origen del sufrimiento. A mí me gustaría decir, en torno a lo que tú has dicho de que es totalmente personal, ¿no? Lo que le puede funcionar a cada uno. Y cuando existe un dolor, mi opinión, y por supuesto es personal, no es la verdad, es recuperar la identidad. Es decir, que el dolor no te consuma para que te anule
anule tu identidad como persona. Y que lo que estábamos hablando de las pseudoterapias, yo sí que estoy bastante en contra del sentido de que es como te voy a enseñar inglés en un fin de semana, vas a aprender inglés en un fin de semana. Pues a lo mejor es un inicio para darte cuenta de algo, para ver algo, pero Sí, es imposible. Es decir, que aquellas actividades o aquellas acciones que te produzcan un esfuerzo y que sean rutinarias y aun con dolor puedes hacer, como lo que tú estabas hablando, ¿no? De leer, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor eso en el tiempo te produce más bienestar que en un fin de semana darte un atracón y quererte leer un libro, por ejemplo, ¿no? O caminar, o una ya, actividad física. ya. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las pseudoterapias, con el tema de me he inventado mi propia terapia y solo si tomas esto y o haces esto, o al final es un poco huir también, ¿no? Yo creo que no hay fórmulas mágicas, yo creo que cada uno tiene que hacer su camino de autoindagación y de búsqueda y, y encontrar lo que a cada uno le viene como anillo al dedo. Sí, mm, sí. Hay pseudoterapias y hay terapias. Hay terapias alternativas, terapias integrativas. mm, Claro, claro, sí, bueno, que cada uno investigue, ¿no? Sí, claro, claro. Pero que al final, si tú no pones de tu parte, por mucho que te digan, o por mucho que te hagan, eh, no tienes voluntad, no tienes no pierdes la sensación de, como dicen los mexicanos, agarrarte los machos. De decir, quiero que este dolor no me incapacite de tal forma que anule mi vida, que me haga romper la pareja o que me haga que me echen del trabajo o que me haga, ¿no? ya. Al final también se trata de la propia capacidad de voluntad, la voluntad. Sí, bueno. mm, sí. Nos tenemos que invitar a no juzgar también, que eso es muy importante. No juzgar, cada uno tiene que hacer su camino. Porque Sí, incluso tú puedes ver que hay gente que se puede estar haciendo daño haciendo determinadas actividades y realizando determinadas prácticas y claro, es la persona la que se tiene que dar cuenta, ¿no? Si no pide ayuda, pues que siga probando, ¿no? Claro. por eso te digo que al final tú eres dueño de tu voluntad, cada uno sabe lo que necesita y cada uno A sabe veces, cuál es el. a veces, a veces no sabemos lo que necesitamos. Y Bueno, ese y es el si, problema. Y vale, y si no, creemos que determinadas cosas nos van a venir bien y al final terminamos apegándonos a ellas. Y ese es el peligro. Cuando hay un apego disfuncional a algo que repito una y otra vez porque creo que me puede ayudar, ¿no? Siempre que te abra conciencia y que te ayude a ser feliz y no sea una dependencia, será sanador. Si se transforma en una dependencia, pues ya no será tan sanador y tan equilibrado, ¿no? sí, y, pero tú no crees que hay actividades que son objetivamente positivas. Por ejemplo, leer o caminar o una dieta sana, como tú dijiste, o la meditación o el yoga. Es cierto que a lo mejor te apegas y que solo estás bien cuando haces yoga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que son objetivamente positivas para un dolor físico o Ya, emocional, o acudir a terapia, ¿no? claro. Eso me parece de una importancia excepcional. El autoindagar, el conocerte, aceptarte, superarte, transformarte, trascenderte.
sí, sí. A mí me parece también súper interesante la actividad de escribir, escribir sobre tu dolor. También, Ponerte una... ¿cuánto me duele hoy? ¿Del 0 al 10? El 10 sería insoportable, el 0 es no me duele nada, ¿no? ¿Y qué puedo hacer hoy para que ese dolor se transforme en otra cosa o disminuya o que para aceptarlo mejor y escribirlo, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, vas a comprobar cómo las sensaciones cambian. El tema de que tú hablabas del anclaje, de decir que pensar que ese dolor siempre va a estar ahí de la misma ya. forma. Ya. Si pones el foco en el dolor, seguramente se acrecentará, molestará cada vez más y se hará casi insoportable. Si aprendes a poner el foco en otro lugar, como por ejemplo la respiración, como por ejemplo escribir, como por ejemplo leer o hacer cualquier otra actividad que coloque el foco en otro lugar, te va a ser más fácil gestionarlo, porque tanto por si ponemos el foco de atención y solo en lo que nos fijamos es eso, como por si lo rechazamos porque no queremos que esté ahí, esas son las dos cosas que todavía lo fijan más la presencia del dolor y su perpetuidad, porque se puede convivir con un nivel de dolor y se pueden hacer actividades con un cierto nivel de dolor. Yo recuerdo que mi reumatóloga, cuando yo le dije que meditaba, me dijo, con la artritis que tú tienes, lo mismo no vas a poder mantener la posición en el suelo, ¿no? Y tal. Y, y yo probé y seguí meditando. Y yo medito diariamente hora y media o por ahí, no toda junta, o a veces sí todo de corrido, y medito en los grupos que hacemos prácticas, y medito aquí en casa, y medito por la calle caminando. Pero no me rendí, no acepté esa información como la única que iba a colapsar mi realidad, sino que dije, bueno, vale, esta mujer me dice eso, es su perspectiva, ¿no? Y sin embargo yo puedo aguantar en esa posición mucho tiempo y luego después poder tener una vida normal, ¿no? Yo tengo comprobado en dolor crónico que si coloco el foco en donde me duele para regodearme en el dolor garantizado aumenta y empiezo a sufrir. Y cuando negocio el dolor dentro de mí y coloco el foco en la respiración, me conecto con mi alma, incluso visualizo cómo enviar luz de sanación a esa articulación, a ese lugar que está dolorido o con edema o con retención de líquido sinovial, el dolor va desapareciendo, se transforma, va disminuyendo hasta que desaparece. Y ya después no me acuerdo y sigo con mi vida normal. También me pasa que cuando estoy consciente de mí, con la escucha interna abierta, y acompaño procesos en otros, el acompañar a otras personas hace que mi dolor disminuya, porque pongo el foco con toda mi compasión y mi conciencia de ayuda al otro, y entonces el foco se coloca en el otro, y es el mejor regalo que puedo tener, con lo cual cuando me pongo a dar, recibo la bendición de que mi dolor desaparece. Y esto me Claro. parece de mucha importancia, ¿no? Lo he comprobado, y lo compruebo cada día. Mira aquí, Comi Atralina dice, ¿es cierto que el dolor físico es quien nos muestra una emoción no gestionada? Yo estoy de acuerdo con eso, sí. Para mí los dolores físicos aparecen porque el cuerpo empieza a hablar lo que nosotros no nos atrevemos a mirar. Entonces el cerebro elige un órgano, y mediante ese órgano nos da una información. Y normalmente cuando no nos hemos estado escuchando demasiado, o lo que pensamos que somos no tiene nada que ver con lo que realmente somos, el cuerpo colapsa, y lo que hace es invitarte a detenerte para que pares toda la actividad, te detengas y al final puedas estar más en contacto contigo, claro.
para satisfacer esa necesidad o esa emoción que no ha sido bien gestionada, ¿no? Somos las UCIs, unidades complejas indivisibles, y entonces somos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es súper interesante trabajarse el sentido del humor. También, también, gracias por compartirlo, porque humor es amor. Y a veces el ponerte un poco de cachondeo con las cosas que te pasan es un poco relativizar, ¿no? Atreverte a reírte incluso de eso, ¿no? Fíjate, me gusta comentar esto porque es la realidad que yo estoy viviendo ahora, Juan, y te lo comenté. Mi hijo Nacho, el mayor, ahora está en Canarias acompañando el tránsito de su abuelo, que fue uno de mis maestros, uno de mis mentores, el papá de Marcelo, ¿no? Fue mi primer suegro. Yo he tenido varias separaciones, he tenido varios matrimonios, varias separaciones y tal. Él fue mi primer suegro y fue como mi mentor a nivel de odontología. Vivimos muchas cosas. Yo la única maratón que he hecho en mi vida, que fueron 11 kilómetros en Buenos Aires, yo la hice teniendo 20 y pocos años y él tenía 50 y pico. Pues, wow. Sí, y él estaba en un estado físico mejor que el mío, mira que yo era joven. O sea que yo he vivido muchas cosas con Carlos, ¿no? Bueno, ahora Nacho está acompañando a Carlos, a su abuelo, en su tránsito, que va a ser ya mismo, ya falta poco. Y como ya hemos acompañado varios tránsitos familiares de personas que nos importaban y que amábamos profundamente, él me decía, mamá, estamos aquí con los primos, con las tías, con mi abuela y tal, y dice, y a veces nos reímos, a veces lloramos, a veces nos quedamos dormidos, mirando fotos, recordamos el pasado, y como que se da todo, ¿no? Entonces, claro, te puedes reír y puedes utilizar el humor desde un respeto y desde una conciencia cuando tú también en ese momento estás acompañando el tránsito de tu abuelo, porque nosotros lo hemos hecho cuando Marcelo trascendió, que era mi expareja y mi socio toda la vida de la clínica, y es el papá de Nacho, que trascendió hace años ya. Puedes reírte incluso hasta en esos momentos, y no es falta de respeto, es la conciencia de que la vida sigue latiendo ahí, y que tú puedes estar acompañando con lo que eres, ¿no? Y el humor forma parte de la vida, porque humor es amor, para mí, ¿eh? Sí, la próxima charla que hablaremos sobre el tema de la muerte, también desarrollaremos este tema, porque al final parece que si utilizas el sentido del humor, eres menos serio, menos profesional, estás menos acorde como hay que estar, ¿no? Y hay como que no cumples el estándar, ¿no? No cumples la expectativa de lo que se considera que puede ser un profesor, un terapeuta, un abogado, un albañil, ¿no? Sí. Hay un libro de Norman Cousins, era un periodista que en el 79 creo que escribió un libro que se llama Anatomía de una enfermedad él tenía una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante y que es bastante chunga, bastante complicada. Y se encerró durante 2 meses a ver películas de los hermanos Marx y de humor y de Buster Keaton para ver qué pasaba, ¿no? Entonces desarrolló, pues que mejoró mucho en su enfermedad. Y eso es un ejemplo, como hay miles de ejemplos, ¿no? Parece que ante el dolor tenemos que acompañar de una forma pena, seria, no sé, doliente, ¿no? Una forma doliente. Sí, sí. Y tampoco, y creo que tampoco es eso. Bueno, que depende también de las circunstancias, depende de la persona y depende del momento. Claro. Pero, porque también muchas veces es una forma de pedir amor o de pedir atención. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo estuve
bueno, hace poco con las dos muletas por una operación de rodilla y como que la gente gente que no me conocía como que me trataba de una forma más cuidadosa, más cariñosa, Compasiva, más amorosa. compasiva, Sí. amorosa, y yo dije, ostras, qué guay, ¿no? ¿Sabes? Recibo atenciones, recibo amor. Claro, Eso, desde un plano de inconsciencia, puede desarrollar el cuerpo dolor. ¿Qué quiere decir? Mucha gente, como no sabe pedir ayuda o no sabe establecer, porque no ha aprendido a establecer relaciones armoniosas y de conciencia, pueden malinterpretar esta historia y aferrarse al dolor, al cuerpo dolor, como medio de reclamar atención. Gracias por comentarlo, porque esto es algo que pasa muy, muy frecuentemente. Me identifico con el dolor. Cuando estoy doliente, recibo más atenciones, recibo amor. Entonces, inconscientemente, si me pongo bien y sano, ya se me va a tratar como un hijo de vecino más. Entonces aprendo a reclamar atención, amor y cuidados desde, ay, pobrecita de mí, ¿no? Es como identificarse con la víctima, ¿no? De forma inconsciente, claro. Entonces ese rulo disfuncional merece ser atendido, ¿no? Para ser transformado, porque es una trampa del ego, sí. claro. Yo conozco, tengo alguna amiga o algún amigo que cuando les dices, ¿cómo estás? Siempre sacan un tema doloroso, ¿no? Siempre hay una queja, hay un dolor emocional, un dolor físico. Nunca hay un agradecimiento, hay algo feliz, algo alegre, ¿no? Claro, claro. Esas son formas de apego. Se apegan a una manera de pensar, se apegan a unas creencias y a un modo de vivir en donde la queja, el dolor y la víctima está como muy, muy arriesgada, ¿no? Entonces, bueno, parece como que nos asusta eh, el volver a recuperar la salud, cuando debería de ser lo más equilibrado, ¿no? Y lo que más te produjera alegría. Sí, somos así de complejos los humanos. Sí. Mm, Y ya para terminar, yo diría que no nos sintamos tan solos y que la mejor forma de sentir el dolor y ya que es único y que mi dolor solo lo voy a sentir yo, si consigo encontrar a alguien que haya pasado por ese mismo dolor o que esté en ese mismo proceso, es una forma de yo sentirme más correspondido, ¿no? Si solo me quejo con personas que sé que no me entienden. claro, claro. Por eso hay que saber acudir a los lugares apropiados para, para poder expresar lo que te pasa y poder ser acogido desde el no juicio. Porque claro, empatizamos más con los demás cuando nosotros hemos transitado esos caminos también. Cuando estamos en contacto con la muerte, nos hacemos más conscientes de la vida. Normalmente la gente no quiere estar cercana a la muerte o acompañar a alguien a morir, ¿no? Cuando en realidad morir es nacer otra vez. Lo vamos a ver esto, ¿no? La semana que viene. Y tenemos muchos miedos a acceder a determinados archivos que nos ponen incómodos, ¿no? Pero bueno, la vida nos va a invitar a caminar caminos inesperados a veces. Cuando has caminado ese camino, tú puedes entender mejor a los demás. Sí. Por eso existen las asociaciones de determinadas enfermedades y tal, porque se investiga, hay grupos de apoyo. En mi caso yo colaboro como voluntaria en la Asociación Oncológica Extremeña
y allí las personas con cáncer encuentran un lugar en donde poder expresarse sin miedo a ser juzgados o sin miedo a preocupar a los demás, porque hay cosas que con sus familias no pueden hablar y con sus amigos no pueden hablar, porque si no sería preocuparlos, ¿no? Entonces sí, es como que te sientes más identificado y más comprendido, eso es verdad. Vamos a responder a la última pregunta que nos dice Tuli Bedoya sobre cómo maneja una situación donde requiere una atención constante sin que afecte tanto, ¿no? Como que se preocupa demasiado del otro. Y eso le A ver, genera dice, dolor. ¿cómo manejar una situación donde un cerco requiere esa atención constante sin que afecte tanto? No entiendo muy bien la pregunta. A ver si me puedes... Ah, cercano. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo manejar una situación donde un cercano requiere esa atención constante sin que afecte tanto? A ver, creo entender que cuando una persona está con dolor, con un dolor crónico o está sufriendo por algo, está reclamando permanentemente atención de su entorno para paliar eso que le pasa, ¿no? Yo creo que eso es lo que está queriendo expresar Tuli Bedoya, ¿no? Vale, ¿cómo manejar esa situación? Hombre, siempre nos estamos espejando en los demás. Si yo tengo en mi entorno un familiar cercano, llámese padre, madre, hermano, cuñado, esposa, esposo, hijo, que reclama atención desde el dolor y desde el sufrimiento, esa situación me confronta a mí con lo mismo. Claro. Porque está demandando permanentemente. Y normalmente cuando hay una exageración en la demanda, desde el sufrimiento, desde esta identificación con el cuerpo dolor, claro, estas cosas saturan mucho y es muy cansino. Y te conectan con la rabia o con el enfado, con la saturación, ¿no? Porque a nadie le gusta escuchar o tener cerca a alguien que se está quejando permanentemente, ¿no? ¿Cómo me llevo yo con la queja? ¿Cómo me quejo yo de mí? Llevarlo a lo personal. A lo personal no como ofensa, sino a lo personal, a lo interno. Y entonces debería de indagar yo qué me pasa a mí con la queja, con el sufrimiento, con la cansinidad. ¿Cómo soy cansina yo? ¿Cómo me duelo y me sufro yo misma? ¿Y cómo no me dejo en paz con estas cosas? Exactamente, porque dice, manejar una situación donde un cercano requiere una atención constante, sin que te afecte tanto. Y cuán intensa y constante eres tú en lo que sea, ¿no? Porque si estás colapsando esa información y el universo te la coloca adelante, es para que aprendas a trascenderla. Y si te cruje, para algo es. Yo añadiría que un cuidador también tiene que pensar en cuidarse. Totalmente Si no se cuida, de acuerdo. estás poniendo el foco en el otro porque te estás olvidando de ti también. Ya. Es cierto que a lo mejor no tienes tanto tiempo como te gustaría, pero saca tiempo Claro. para cuidarte. Y hay momentos en los que la vida aprieta más y hay momentos en los que llegará el momento en el que tengamos que cuidar a algún familiar que esté malito por enfermedad, por accidente o por vejez. Y claro, cuidar a una persona que está malita o que está con dificultad de independencia y tal, pues nos confronta en nuestra paciencia, nos confronta en nuestra generosidad, nos confronta en nuestra compasión, en nuestra empatía. Y claro, todo lo que te cruja, colócatelo en ti y mira para adentro, a ver cómo estás llevando esto, ¿no? Sí. Porque si te afecta, para algo es.
vamos a ir cerrando. Entonces, bueno, colgaremos estos vídeos en nuestras redes, ya lo sabéis, y si tenéis alguna pregunta, alguna idea durante la semana, pues nos la decís y la podemos resolver la semana que viene o durante estos días. Daros las gracias a todas las personas que han visto el vídeo en directo y a todos los que lo veáis. Y bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos empezado contando una experiencia personal de potente de cómo nosotros hemos trascendido o vivimos el dolor y hemos hablado de la diferencia entre dolor y sufrimiento, hemos hablado un poquito del dolor crónico y de las pseudoterapias y del tema de la empatía, de cómo el otro puede o no empatizar con nuestro dolor. Luego hemos dado una serie de estrategias para intentar gestionar ese dolor. Hemos hablado de que el sufrimiento se genera a través del miedo, de la rabia, de la culpa, del rencor, de la autoexigencia y del apego. Y hemos hablado de un tema también que desarrollaremos un poco la semana que viene, que es el tema del sentido del humor, de cómo el sentido del humor al final pincha el globo del sufrimiento, ¿no? De cómo el rumiar, el dolor, si al final te pones un lápiz, pues te sale una sonrisa y un poco desarrollas y cambias ese chip, aunque sea por un segundo. Y que es importante preguntarse ¿qué me quejo yo de mí? ¿Qué me duele? ¿Y por qué me duele? ¿O para qué me duele? ¿No? Más que el por qué, el para qué. ¿Para qué? ¿Quieres añadir algo más? Sí, a veces vivimos las situaciones de dolor que se terminan transformando en sufrimiento porque pensamos que es injusto, que no somos merecedores de sentir ese dolor. Y hay una pregunta para mí muy tóxica que es disfuncional, en definitiva, que es preguntarte el por qué. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo de tanto preguntarme por qué me imaginaba como en un túnel muy pequeñito, muy estrecho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ese túnel terminaba en un callejón sin salida. Y cuando llegaba de tanto preguntarme por qué al callejón sin salida, me surgió la aparición de otra palabra. Tanto preguntarme por qué me acercaba a ese callejón que estaba lleno de mierda y que era porquería. Entonces, a mí me quedó muy claro, incluso a nivel fonético, el preguntar por qué, la O es como que cierra un poco la boca. Mejor reemplazar la pregunta ¿por qué, por qué, por qué?, que nos liga a un sentimiento de no merecer, de injusticia y todo eso, reemplazar el por qué por el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? Incluso al hablarlo, el decir ¿para qué? La A es más abierta, me abre a la vida. ¿Para qué? Incluso puedo mostrar los dientes cuando digo ¿para qué? Pero cuando digo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cierro la boca. Me abro. ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy cerca de un familiar que se queja constantemente? ¿Para qué estoy encontrándome con la queja? ¿Y no será que yo me quejo mucho? Pero no con respecto a los demás, me puedo estar quejando conmigo. Soy quejica de profesión, conmigo misma, y no me dejo en paz, porque estoy siempre, deberías de haber hecho esto, hay que ver que torpe, hay que ver que nunca llegas, nunca eres suficiente, no sabes, no llegas, no vale. Habría que indagar por ahí, ¿no? Sí. Porque cuando encuentro algo en mi alrededor, eso está dentro de mí. Entonces, ¿para qué? Párate para encontrar el para qué, ¿no? Sí, sí. Yo añadiría, ya con esto terminamos, que hay que pararse, que le hagamos, bueno, en mi caso,
más caso al córtex prefrontal que al sistema límbico, porque aquellas cosas, aquellas rutinas que nos produzcan un bienestar a medio y largo plazo, nos van a dar, evidentemente, mayor beneficio que esto que queremos ya y ahora. Y así para con todo. Es decir, si tú tengo un dolor físico, mental o emocional y quiero que la pseudo maga de turno en una sesión poniéndome 3 velas y dándome 3 cosas me lo haga, pues muy difícil que lo consiga. Sin embargo, si me pongo a meditar 10 minutos, a lo mejor tengo que estar meditando 6 meses, pero voy a ver unos resultados más potentes que en ese fin de semana. No estoy diciendo que no sirva, pero estoy diciendo que aquellas actividades que nos devuelven a la identidad, que nos devuelven la salud, que nos producen un esfuerzo, como la lectura también, no solo hablo del esfuerzo físico, de forma rutinaria nos van a dar autoestima y nos va a producir un placer más duradero que el placer momentáneo. Ya. Eso se llama disciplina. Sí. Y el incorporar una disciplina que nos cause beneficio, que podamos encontrar una alta motivación para ponernos en marcha y practicar, requiere un esfuerzo gozoso, que no es lo mismo que un esfuerzo que te lleve a la extenuación, sino que es un esfuerzo desde mi discernimiento, desde mi plano de conciencia, es decir, me comprometo a la práctica de esto o de aquello y lo voy incorporando como hábito, porque aquello que repita de forma diaria en mi vida, en eso que repito de forma diaria, me convertiré en maestro o en maestra. Claro. Con lo cual, debemos de atender de forma clara a qué cosas repetimos, porque si te vives quejando, vas a ser el maestro o la maestra de la queja. Y eso va a tener unos resultados. Eso implica unos resultados y una manera de estar en la vida. Si en lugar de estar quejándome todo el tiempo por lo que no consigo, o por lo que tenía y perdí, o por los cambios, o por el dolor, o por rechazar una situación, me coloco en una posición de asumir que esto está siendo así, dejar de pelearme con esto que está aconteciendo, rendirme a la evidencia de que esto está sucediendo. Por ejemplo, tuve un accidente, me rompí la pierna, o me tuvieron que operar del menisco, o me han dado un diagnóstico de cáncer, o se me ha quemado la casa, o me tengo que separar de mi marido, o lo que sea, el ponerme en contra de esa situación me va a generar sufrimiento. Entonces, más que bien me hará el aceptar, el ponerme a favor de eso y el tratar de asumirlo como la realidad que me está ayudando a evolucionar y a trascenderme a mí mismo, a mí mismo. Y sí, y yo buscaría también autogenerarnos un duelo de la empatía. No podemos pretender que la gente entienda constantemente qué nos duele, por qué nos duele, para qué nos duele. Si nos entienden bien y si tienen compasión con nosotros, bien, pero si no, también. Cada persona está en su propia guerra o en su propia paz o en su propia historia. Sí, entonces, claro. Entonces, muchas veces nos duelen más las cosas porque la otra persona no entiende por qué me duele, o no entiende lo que me duele, o no entiende cuánto me duele. El paso es decir, pues es que a lo mejor no lo va a entender nunca en su vida. No ha vivido esta enfermedad, o no ha vivido este momento, o no ha vivido esto que estoy viviendo yo. Exactamente. No tiene esa información, con lo cual no puede desarrollar empatía, porque no lo ha vivido, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hoy nos hemos pasado un poquito de la hora, pero no pasa nada. Bueno. Instagram nos lo permite. Hoy hemos sido generosos. Hoy hemos sido generosos. Nos vemos Perdón. Quería decir
que terminaba la idea de antes, que si soy el rey o la reina de la queja, mejor me va a venir aprender a agradecer y a bendecir. Son los antídotos para la queja y la pelea con lo que está pasando. Porque tenemos más de lo que necesitamos. Somos unos bendecidos por la vida. Estamos en un país que no está en guerra. Con el para qué comienza la sanación. Pensamiento yoga. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es una de las vías de inicio de sanar. Sí. A ver, Amarlo 32. Desde mi experiencia como ayudante en el dolor y ante la muerte, mi mejor arma ha sido el humor, amor. ¡Qué divino! Divino, divina, no sé quién es. Sí, yo le conocí, estuve dando un taller en Jaén de yoga danza y sí, es un espectáculo de hombres maravilloso. Sí. Sí, y dice, la energía generada para ayudar... Ay, espérate, que lo he perdido. La energía generada para ayudar me hacía crecer a mí. Claro, de acuerdísimo, querido. De acuerdísimo. Ay, qué bien. Ay, me encanta, bueno, Juan, esto, qué guay. Qué guay. Venga, un fuerte abrazo, te quiero mucho y gracias a todos los que han visto el vídeo. Bueno, te quiero un montón, muchísimas gracias, namaste. Gracias para todos los que se han conectado. La sorpresa, Viviana, de tenerte ahí, vamos, mi corazón como loco. Y bueno, y nada, gracias a cada uno de vosotros, de verdad. Ay, que están apareciendo ahí los corazoncitos, me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias y la semana que viene, como este jueves, nos volvemos a encontrar a las 9 para hablar de la muerte, ¿era? La muerte. Venga. La muerte. Chao. Adiós. Te amo, chao.